La pandemia dejó como legado la cultura del autocuidado de la salud mental y emocional, señaló la presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán, Patricia Gili López. Porque todos, absolutamente todos, hemos vivido este golpe y hemos tenido que recurrir, a lo mejor no directamente con un profesional de la salud mental, pero a lo mejor sí con una orientación de alguien que nos ayude a entender todo esto desde la población infantil, desde los adolescentes y de los adultos y adultos mayores. En los meses más álgidos de la pandemia, unas 500 personas al mes buscaron apoyo psicológico en el colegio. El porcentaje mayor de 68% fue depresión y ansiedad. A 2 años y medio del inicio de la pandemia, es momento de atender las secuelas que dejó en la salud mental. Evidentemente ha dejado una secuela psicológica, ¿no? Ahora mismo recibimos ya de las autoridades la autorización para ya dejar de usar cubrebocas en ciertos espacios y realmente lo que yo siento y lo que además siente la sociedad, los que llegan al consultorio y además nuestros amigos que nos rodean, es que sentimos que si no lo tenemos estamos haciendo algo mal todavía. Eso quiere decir que psicológicamente no hemos aceptado esto, porque pues todo cambio lleva un tiempo para aceptar, ¿no? Para que nuestro cerebro se acostumbre a la idea. Para conmemorar el Día de la Salud Mental, el 17 y el 26 próximos, el Colegio de Psicólogos de Yucatán realizará una jornada conmemorativa gratuita, cuya cartelera se puede consultar en la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.